Bien. ¿Tienen sus Biblias ahí, en ese pasaje? Ok, vamos a leer, ¿ya? Y yo le he puesto un título sencillo, Experiencias en el tercer viaje misionero de Pablo, al capítulo 21. Experiencias en el tercer viaje misionero de Pablo. A ver, leamos. Capítulo 21, versículos 1 al 14. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos, ¿qué dice? Con rumbo directo ¿a dónde? A Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y uno dice, ¿y esos nombres? ¿Y qué? Bueno, ya vamos a ver qué relación, qué nos deja a nosotros. Ok, entonces otra vez. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí, ¿cuántos? 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿qué le decían? Que no subiese a Jerusalén, porque el destino final de este viaje, tercer viaje misionero, era hasta Jerusalén. Ya de retorno prácticamente, volvían, ¿no? Terminando. Esta es la última parte del tercer viaje misionero. Entonces, versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Cesarea es la operación, ¿no? Pero este lugar se llama Cesarea. ¿Ya? Fuimos a Cesarea y entrando en casa de ¿quién? De Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este Felipe, el evangelista, tenía, o sea, me ganó, ¿no? Yo tengo 3, él tuvo 4, ¿no? Él ya tuvo un doctorado en chancletas. Bueno, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo el profeta, y es Dios hablando a través del profeta, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto. ¿De quién era el cinto? De Pablo, ¿no? Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, ¿qué le rogaron? Que no subiese, que no fuera a Jerusalén, que no complete esa parte del viaje. Entonces, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar, hermanos amados. Padre, te damos gracias por tu gracia, Señor, por tu bondad, por tu amor eterno, incomparable. Gracias también por darnos este gozo de venir a tu casa, a tu presencia. Y gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra de vida, esta palabra de verdad, esta palabra que es el fundamento de nuestra fe y que encontramos un sinnúmero de beneficios y de enseñanzas que nos adiestran para vivir conforme a tu voluntad en esta vida. Señor,
abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Así oró el salmista, así oramos nosotros hoy. Abre nuestros ojos para ver las verdades, las lecciones de vida que están aquí, Señor. Háblanos en este día, edifícanos, instrúyenos, Señor. Y gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, para ubicarnos, estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Ya hemos visto el primero, el segundo a través de este libro de Hechos. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad? Este tercer viaje misionero de Pablo. Ya este es el trayecto final, ya es la parte final. Él ya estaba antes en otras ciudades y la última ciudad que vimos fue Éfeso y Mileto, ¿no? Que hemos hablado bastante acerca de lo que pasó en Éfeso y aún así no llegamos a cubrir todo, así que tenemos que pasar al capítulo 21. Y no sé si ustedes están viendo ahí un mapa, ¿lo pueden ver? Si lo puedes poner, Luca. Hay un mapa ahí como para ubicarnos la trayectoria de ese viaje misionero, ¿sí? Ese viaje misionero que empezó siempre en Antioquía, porque la iglesia local de Pablo no estaba en Jerusalén, que era la iglesia madre, digamos, ¿no? Pero de esa iglesia madre se extendieron por la persecución a diferentes lugares y uno de los lugares donde llegaron fue Antioquía, los que fueron esparcidos por la persecución. Esa iglesia de Antioquía no fue fundada por pastores, ¿verdad? No fue fundada por apóstoles ni profetas, fue establecida por hermanos congregantes de la iglesia de Jerusalén. Los hermanos, así, miembros como ustedes que están sentados, cuando vino la persecución tuvieron que salir y como ellos llevaban consigo su fe y el conocimiento de la palabra, por eso es importante, ¿verdad? Estudiar, ¿no? Conocer la palabra, y a donde fueron, pues compartieron lo que tenían, porque uno da de lo que tiene. ¿Y qué tenían ellos? Tenían a Cristo, tenían la fe en Cristo, tenían el conocimiento del Evangelio de Cristo y lo compartieron. Ahí nació la iglesia de Antioquía. En esa iglesia, luego entonces, al ver la gracia de Dios, entonces ellos piden ayuda, ¿no? Porque había una iglesia, pero no había pastor. Entonces mandan a avisar a Jerusalén, de Jerusalén le envían a Bernabé. Bernabé cuando ve ahí la gracia de Dios dice, wow, qué tremendo todo lo que Dios está haciendo, pero solo no voy a poder. Va y busca a Saulo, ¿verdad? En su tierra natal lo encuentran en Tarso. Y luego juntos hacen el trabajo ahí. Desde esa iglesia de Antioquía, esa iglesia se convirtió en la base misionera para el apóstol Pablo y el equipo misionero con el cual viajaba. Desde ahí salieron a su primer viaje misionero, volvieron ahí. Segundo viaje misionero, salieron de ahí, volvieron ahí. Y ahora el tercer viaje misionero, como ven, también inicia en Antioquía. Ahí donde comienza ese puntito rojo, o el puntito negro, ¿no? La línea roja, esa ciudad es Antioquía. De ahí salieron. Y eso nos habla de la importancia de conocer, ¿no? Todo ministro de Dios, no solo el misionero, todo ministro de Dios debe ser parte de una iglesia local, ¿verdad? Y caminar bajo autoridad. Debe salir desde una iglesia y como es parte de esa iglesia, no importa el tiempo con el cual salga, sean días, sean semanas o meses o inclusive años, como era el caso de Pablo, ¿sí? Pero siempre deben volver a su casa, a su lugar de origen, ¿no? Y este fue el caso del apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces salen de ahí de Antioquía y bueno, la línea es larga, como ven, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no sé si ahí logran ver, por las letras son pequeñas, pero ven ahí donde dice Asia, hay unas palabras Asia, ¿sí? No es el Asia, el continente que conocemos hoy, sino se le conocía una región ahí que hoy en día es Turquía. Es exactamente donde termina Europa y comienza el continente asiático. Y por eso se llama Eurasia, porque es parte de Europa, parte de Asia. ¿Okay? Debajo ahí de Asia y un poquito hacia la izquierda, ¿sí? Ahí hacia el sur-oeste, está la ciudad de Éfeso. Ahí hay un punto, ¿no? Que sale como un globito. Y en esa ciudad de Éfeso es donde Pablo se queda 2 años, un poquito más de 2 años, y desarrolla el ministerio. Y en esa ciudad, mientras que estaba ahí en Éfeso, él comienza a escribir la primera carta a los Corintios, desde Éfeso. Es decir, está sirviendo en Éfeso, pero él está preocupado de qué está aconteciendo con la iglesia en otros lugares. Y como no puede estar en 2, 3 lugares al mismo tiempo, dice, bueno, pero algo más podemos hacer. Mientras que, ¿cuándo volveré por allá? Pero entonces el Espíritu Santo le guía a escribir. ¿Y qué escribe? La primera carta a los Corintios, ¿no? Que nos deja también muchas enseñanzas ahí. Luego de ahí avanza, hay muchas ciudades que van alrededor, pero luego, digamos, entre ellas, hay una ciudad donde ya entra a Europa mismo, ¿no? Acuérdense, Turquía es parte de Europa, pero no es el inicio nomás, pero ya entra propiamente a la región europea,
y establece la iglesia ahí en Tesalónica, y entre los lugares que va es una región llamada Macedonia, que antes se conocía como la Gran Macedonia, ¿sí? Está en la parte del este de Europa. En ese lugar se cree que desde ahí escribe la segunda carta a los Corintios. Y noten cómo Pablo, aunque está haciendo el trabajo misionero de predicar el evangelio, hacer discípulos, ¿verdad?, pastorear a los hermanos, etcétera, pero aún así está ahí, pero al mismo tiempo su corazón está en las otras regiones, en los otros lugares donde Dios le ha permitido llegar. Es bien interesante, ¿no? Entonces escribe desde ahí, desde Macedonia, la segunda carta a los Corintios, ¿ya? Desde ahí. ¿Ya? Y continúa después su trayectoria en este tercer viaje misionero que le toma algunos añitos. Ese viaje, los viajes de Pablo, los viajes misioneros, no fueron viajes de ida y vuelta, como hoy en día se conoce de viaje de corto plazo, ¿no? Que son, a veces viajan 2 semanas, 3 semanas y luego vuelven. Ya, eso es muy común en este tiempo. En el caso de Pablo, le ayudaba mucho ser soltero también, como se cree. Entonces, él viajaba por varios años. Ahorita les voy a mencionar algunos datos más. ¿Ya? Y luego, cuando llega a Corinto, que es, ¿verdad?, ya en Grecia, entonces desde Corinto, ¿sí?, él había estado escribiendo a los corintios, pero ahora llega a Corinto y desde Corinto escribe la epístola a los romanos, para la iglesia de Roma, ¿verdad? Y así. Ok, entonces para ubicarnos acá donde estamos, mire, el capítulo 21 nos habla de algunos lugares, ¿no? Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo ¿a dónde? A Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Ahí hay 3 ciudades que se mencionan que están aquí también, ¿no? Están aquí. No sé si leen una letra un poco más grandecita en la parte baja, por el medio más o menos, que dice Rodas. Esa es una isla que estaba ahí. Ok, mire, les doy algunos datos. ¿Quieren saber cuánto tiempo le tomaba a Pablo cada viaje misionero? Aquí les digo, ¿no? Se conocen de Pablo 3 viajes misioneros, aunque algunos dicen que fueron 4. Pero hay que separar porque el último viaje, el cuarto último viaje, en realidad no fue propiamente un viaje misionero, sino fue cuando lo llevaron preso hacia Roma. Entonces no fue como, aunque él estando preso inclusive y estando en el barco seguía haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Sin embargo no fue como algo planificado, no fue como que salieron para eso, sino que lo llevaron, ¿verdad?, preso. Entonces por eso se considera 3 viajes y algunos dicen 4 viajes. Ahora escúchame, miren. El primer viaje misionero, y por ahí hay un cuadrito, no sé si lo pueden mostrar, ¿verdad?, abarcó del año 46 al año 48. Todo después de Cristo, ¿verdad? Y todo eso toma promedio de 3 años, más o menos, 46, 47, 48, ¿no? De 2 años y medio, 3 años, no, siempre es aproximadamente, ¿no? El segundo viaje misionero, el año 49 al año 52, y eso le toma aproximadamente unos 4 años. Mira, ¿cuánto tiempo? Un viaje de servicio misionero, ¿de cuánto? ¿Cuántos de aquí están listos para darle al Señor 4 años de su vida? Sin volver. No había WhatsApp, no había llamadas por video, no habían Yape, no habían FedEx, no habían encomiendas como ahora que pueden mandar, ¿no? No habían, ¿no? Ahí no le iba a llegar sus chocolatitos sublimes. 4 años. O sea, pongamos en cuenta la dimensión de ese servicio, ¿no? ¿Ya? El tercer viaje misionero, del 53 al 57, algunos dicen del 53 al 56, bueno, pero entre esos también. Entonces le toma como entre 4 o 5 años, ¿sí? Y el cuarto viaje, donde ya va hacia Roma, ¿no?, 57 al 60. Si sumamos todo eso, da un promedio de unos 14 años. 14 años solo viajando, ¿no?, haciendo la obra de Dios. 14 años de su vida, ¿no?, haciendo estos viajes misioneros, ¿ya? Entonces, mire, todo el trayecto que tuvieron que viajar, el mapa no muestra todo en realidad, ¿no? Porque, ¿saben? Estaba buscando y encontré más o menos la cantidad de kilómetros que tuvo que viajar Pablo para cumplir con estos viajes misioneros. Y hay una estimación que fueron más de 14.000, 14.725 kilómetros, porque la distancia sí se pueden medir. Entonces, uniendo los lugares donde han estado y contabilizando las distancias, 14.720, casi 15.000. O sea, si Pablo estuviera en nuestros días, se calificaría bien como viajero frecuente, ¿no?
¿sí? ¿Cuántos saben qué extensión tenemos nosotros de costa a costa? A ver, haga un cálculo. ¿Qué extensión tenemos? De aquí a Tumbes y de aquí a Tacna. De Lima a Tumbes y de Lima a Tacna en promedio son un poco menos de 2.000 kilómetros, 1.800, por ahí. ¿Ya? O sea, toda la extensión de costa a costa estamos hablando 3.700 kilómetros aproximadamente. ¿Y cuánto viajó el apóstol Pablo? Casi 15.000, o sea, póngale 4 veces todo el Perú, ida y vuelta, 4 veces. No es poco, ¿no? Y lo hizo en un periodo de unos 14 años. ¿Ya? Y hay que comprender, hermanos, que contrario a lo que algunos piensan, ¿no? Que los viajes misioneros son como un viaje de placer, un viaje de turismo, un viaje para ir a conocer. Bueno, ciertamente algo se conoce porque obviamente está en el lugar, pero uno no va con el propósito de ir a conocer. No va con el propósito de ir a hacer una gira turística, no, para eso uno puede pagarlo si tiene el dinero para hacerlo, ¿no? Pero si uno está saliendo para hacer un servicio misionero, uno va enfocado en ese propósito. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque cuando uno va a servir en el campo misionero, uno tiene que mantenerse enfocado, centrado en el propósito de la misión. Porque si no, la gente que no va con ese propósito, y yo voy a estar hablando en términos misioneros, pero esto sirve para en cualquier ministerio en general, cualquier servicio que uno haga para Dios, sea en la iglesia local o sea fuera de la iglesia, ¿verdad? ¿Ya? Y vale para el trabajo también. Usted está enfocado en un trabajo, en una cosa que está haciendo, en un propósito, un objetivo, debe mantenerse enfocado hasta cumplir la tarea, hasta alcanzar el objetivo. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Porque si no, y más aún cuando se trabaja en equipo, ¿no? La gente que no está enfocada en eso, más bien viene a ser una carga y una debilidad para el equipo. La gente que no está con uno, ¿verdad? En el propósito, ya sea de la tarea, del viaje, del esfuerzo, del servicio, lo que se tenga que hacer, la gente que no tiene la misma mentalidad, el mismo propósito, el mismo sentir, no vamos a caminar unidos. Y no se llega a... Es como que unos están tratando de empujar, pero los otros están bien sentaditos, están mirando para el costado, todavía dicen, oye, ¿por qué se demoran tanto, no? En vez de ayudar, ¿no? Todavía critican y murmuran, ¿no? O peor, que se pongan en contra. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso es bien importante, si uno va a hacer algo, enfóquese en lo que va a hacer. Y en este caso, en el servicio misionero, vamos a servir en la misión. Y eso le digo, cuando salimos de misión, le digo, por si acaso, este es un viaje de misión. Se los digo así bien clarito, ¿no? Es un viaje misionero, ¿ya? Dice, y un día que estamos en ese viaje a África, alguien del equipo dijo, pastor, estamos ya casi un mes aquí en África y no hemos visto ni un jabalí, no hemos visto ni un hipopótamo, no hemos visto nada, no hemos ido a ningún, esos tours que hacen de safari, ¿no? Y yo le digo, pero ¿se acuerda que antes de salir le dijimos claramente que es un viaje misionero? Sí, pastor, pero venir acá es como, o sea, y no estar en un safari es como no haber venido a África. Es como que usted que es de Perú, que alguien vaya a Perú y no vaya a Machu Picchu, es como no haber ido a Perú. Entonces la pregunta es, ¿y a qué viniste entonces? O sea, está revelando, ¿no? Porque la abundancia del corazón habla de la boca. Está revelando cuál era su verdadero propósito. Cuál era su verdadero deseo. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer algo, todos concentrados en lo que hacemos. Si vamos a desarrollar algo, tenemos que hacerlo todos juntos, ¿verdad? Los que no tienen claro esto, como digo, van a ser una carga, una debilidad, un problema constante. Y bueno, ya, pero de todas maneras hay que reconocer, ¿no? Hay que decir, o sea, Dios provee oportunidades en el camino y donde uno llega, Dios pone siempre gente ahí incondicional, o sea, que le da un apoyo, un servicio incondicional, ya sea para hospedarlo, ya sea para encaminarlo, ya sea, bueno, para lo que sea necesario, porque uno que no es del lugar necesita de gente del lugar que conoce, ¿verdad? Las leyes, las costumbres, cómo relacionarse, los peligros también, todo, ¿no? Hasta para darle un plato de comida, un lugar donde dormir y todo. Entonces, Dios siempre tiene ahí personas, siempre tiene en cada lugar, siempre. ¿Ya? Por eso uno puede ir confiado, aunque no conoces a nadie, pero Dios sí los tiene ahí. ¿Amén? Ya.
Ahora miren, no sé si ven ahí una foto. Esa foto que van a ver ahí, bueno, no es una foto realmente, es una imagen, digamos, ¿no? ¿Ya? Es una representación de uno conocido como una de las 7 grandes maravillas de la antigüedad. ¿Se acuerdan? Las 7 maravillas antiguas, ¿no? O del mundo antiguo, ¿no? ¿Sí? Donde estaba el templo de Diana, ¿sí? Los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Giza, de Egipto y así, ¿verdad? Entre ellos, una de esas 7 maravillas antiguas se llamaba el Coloso de Rodas, ¿no? Que era una personificación de un dios griego, el dios Sol. Bueno, el dios Sol se llamaba Helios, ¿no? Y era representado por esta imagen, ¿sí? Ahí, Rodas, que es el lugar donde estaba Pablo, donde llegó Pablo, ahí lo menciona en el versículo que hemos leído, ¿no? Era una estatua gigantesca, se cree que tenía por lo menos mínimo 32 metros, algunos dicen un poco más, 32 metros. A ver, ¿quién me ayuda a calcular cuántos pisos vendría a ser? 32 metros. ¿Cuántos pisos de hoy? ¿Cuánto tiene una altura de un piso, Luis? 280. Ya, 280. Entonces póngale ahí, en 10 pisos, 28. O sea, por lo menos, por lo menos unos 12, 14 pisos, dependiendo, ¿no? Pero mínimo unos 12 pisos. ¿Es alto un edificio de 12 pisos? Claro, tiene una altura, ¿no? ¿Cómo hicieron eso? Se cree que estaba la entrada ahí en el puerto de Rodas, de esa isla, ¿no? Enorme, enorme, de bronce todavía. Ahora, levantar eso de bronce es pesado. Una estatua enorme de bronce. Algunos creen que por ahí debajo pasaban los barcos, otros dicen que no. Bueno, el asunto es que existía esa escultura, ¿no? 32 pisos, ¿no? Enorme, enorme. O sea, es una hazaña, ¿no? Levantar eso y lo hicieron, ¿ya? Fue considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. ¿Bien? Entonces, Pablo pasó por ahí. Pablo pasó por ahí. ¿Cuánto le gustaría estar cómo se llama esa torre que hay hoy en día en un país allá en Europa, una torre alta que termina en punta y que no tiene clavos, no tiene nada, todo así armado así de hierro? ¿Cómo se llama eso? La Torre Eiffel, sí. ¿Cuánto le gustaría ir ahí? Pregunto, ¿cuánto le gustaría? Honestamente. Sí, no es malo, ¿no? Si quieren ir, pueden ir. Hay una invitación ahora para el mes de octubre, los que quieran ir. Ya. No, pero es bonito y todo. Pero míreme, cuando yo estuve esta última vez, llegamos después de 13, 14 horas de viaje, sentado, cansado, te duelen los pies, todo, la sangre se te agolpa ahí, todo, bueno, y se te hinchan los pies terrible porque, o sea, tanto tiempo en una posición, ¿no? Es duro, duro, incómodo todo el cuerpo porque no puedes ni dormir, nada, 13, 14 horas viajando. Y entonces, y el cambio de horario, son 7 horas de diferencia, es decir, ahora mismo, ¿qué hora tenemos? 11:30, ¿verdad? Entonces, póngale 7 horas más, ¿cuánto sería? Las 6:30 de la tarde, allá. En este momento son las 6:30 de la tarde allá. Entonces, ese cambio de horario hace que ellos están, digamos, cuando uno llega, sale aquí, llegas de día ya, pero para ti es de noche. Para ti en tu horario es de noche, entonces tu cuerpo está con ganas de dormir, tu reloj biológico te dice es hora de dormir, pero allá están en horas de día, ¿no? Y cuando llego en la tarde, ¿verdad? Horas de claridad todavía de día, y el pastor ya había tenido un programa hecho que llegando nomás me llevaron directo a la iglesia, ¿no? Así, sin descanso, sin nada así, ¿no? Y ya el programa está hecho. Y ahí tenía un programa de todos los días. Entonces, a veces toca así, ¿no? Toca así. Y estoy diciendo esto porque a veces cuando leemos los viajes de Pablo pensamos que, uy, qué bonito, por aquí, por allá, ¿no? Y pasó, y donde estaba el Coloso de Rodas y todo lo demás, sí, pero no, a veces no entendemos los detalles que van detrás de todo eso, ¿no? Bueno, de cualquier manera, sí, y dije, uy, pasaré ahí para tomar otra fotito en la, ¿cómo se llama? La Torre Eiffel. No hubo tiempo. No hubo tiempo en absoluto. No por falta de voluntad, porque el pastor es un buen amigo, pero había tanto para hacer que no hubo tiempo de ir a tomarse la famosa fotito, ¿no? Y ya cuando me estaban llevando para el aeropuerto para ir a otro país de allá, ¿verdad? El pastor dijo, pastor, aunque sea para que no se quede con las ganas, me pasaron con el carro por el costado de la torre, ¿no? Y el hijo del pastor, di la cámara, dijo, ya tómame aunque sea, ¿no? Y salí así dentro del carro,
dentro del vehículo con el fondo de la Torre Eiffel, aunque sea la foto. Ya, a veces toca así, pero por lo menos, ¿no? Esta isla de Kos, acá se menciona también Kos, ¿no? Un poquito de geografía, un poquito de cultura general, ¿no? Esta isla de Kos, dice ahí, ¿no? Y fuimos con rumbo directo a Kos. Y uno dice, el nombre no nos dice mucho, no significa nada para nosotros, porque no es lo mismo que decir Abancay, que diga Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa, Iquitos, porque ya Tarapoto, qué sé yo, lugares donde uno puede haber estado o es parte de nuestro país y algo representa, ¿no? Pero leemos acá Pátara, leemos Rodas, leemos cosas y uno dice, ¿qué será? Y a mí que me interesa, tal vez algunos dicen, ¿no? Pero bueno, pero es importante, busque un poquito de información, ¿no? Eso es lo que yo hago. Entonces, esta isla de Kos, que estaba cerca del último lugar donde estuvo Pablo, en Mileto, donde se despide de los ancianos de Éfeso, ¿verdad? De los pastores. Entonces, en Kos había algo que sí nosotros sabemos que está relacionado con la historia y aún con el tiempo actual, que ahí había un templo al famoso dios Esculapio. Y usted dice, ¿quién es Esculapio? Bueno, algunos de ustedes deben saber. Esculapio, ¿quién era Esculapio? El dios de la salud, el dios de la medicina. Ese es el dios que hasta el día de hoy los que se gradúan como médicos le prestan juramento delante de la imagen de ese dios, que no lo saben. Todo doctor, es decir, todo médico más bien, ¿no? Cuando se gradúa y se recibe, presta el juramento de Hipócrates. Y justamente Hipócrates vivía en esa ciudad. Por eso se llama el juramento de Hipócrates. Donde el que se gradúa como médico jura delante de esa figura que no saben que es un dios, una imagen de un dios, ¿verdad? Llamado Esculapio, y juran que van a servir, ¿no? Ya fielmente y van a prestar su servicio médico, así la persona tenga o no tenga dinero, etcétera, etcétera, cualquiera sea su condición. Hay un juramento que se hace, que muchos no lo cumplen, lo juran ahí, pero ya en la práctica ya se olvidan después, ¿no? ¿Ya? Pero de ahí proviene eso, ¿no? Y hasta el día de hoy, todas las universidades, cuando se hace la graduación de los estudiantes de medicina, ellos tienen que jurar delante de la efigie, delante de la imagen de este Dios, este ídolo, ¿no? Y muchos no saben de dónde es. Bueno, el templo principal de ese Dios estaba ahí en esa isla, ¿ve? Entonces, si buscamos un poquito de información, pues ahí lo vamos a encontrar, ¿no? Bueno, ya, entonces, a ver, ¿cuánto tiempo le tomaba a Pablo un viaje aproximadamente? A ver, acuérdense, ¿cuánto tiempo? 3, 4 años, ¿no? 3 a 4 años, ese es buen tiempito. Es decir, ¿cuántos años tienes, Luca, ahorita? 15 años. Y enviamos a Luca a un viaje misionero, se va a Rodas, a Kos, ahí, y vuelve después de 4 años. ¿Cuánto tiempo tendrá? 19 años. ¿Qué edad tendrá? 19 años. ¿Cómo estará? Más alto, ¿no? ¿No? Más agarradito o más flaquito, depende, ¿no? ¿Verdad? ¿Vendrá soltero o volverá, quién sabe ya? No, muy chiquillo todavía, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, una serie, pero mientras tanto, ¿cómo queda acá su casa? ¿Cómo queda su familia? ¿Cómo quedan sus cosas? ¿Verdad? Su herencia, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones ahí, ¿no? O sea, en el caso de los misioneros, los que van al servicio misionero, o sea, tienen que renunciar, ya sea temporal o permanentemente, a lo que llamamos su rutina diaria, digamos, ¿no? Su vida diaria, ¿verdad? Renunciar a su familia, porque no va a estar su familia con ellos, ¿no? El papá, la mamá, los hermanos, que es lo más cercano, lo más íntimo, lo más entrañable, por eso es lo que más se extraña, primeramente la familia, ¿no? ¿Ya? Entonces es renunciar a eso, ¿no? Es renunciar también a algo que a nosotros nos gusta mucho, que es la comida, ¿no? Nuestra comida nos gusta, ¿no? Les gusta, no, nos gusta, y a otros también, pero no vas a encontrar lo que te gusta acá, no lo vas a encontrar en otro lugar, ¿no? Hasta la misma Inca Kola, que no es recomendable tomar, no porque no sea agradable, sino porque es gaseosa, no es bueno, ¿verdad? Pero la misma Inca Kola no sabe igual en otros países. Hay Inca Kola en Japón, hay Inca Kola en Reino Unido, hay Inca Kola en Estados Unidos, hay Inca Kola en Costa Rica, pero el sabor no es la misma que tenemos acá. No sé por qué, pero no es igual. No es igual, ¿ya? Es la misma, pero no es igual. Algo debe tener, ¿no? De repente
El agua tan buena que tenemos acá en el río Rímac, quién sabe. Quién sabe, no sé, pero algo debe tener, pero el sabor de acá es incomparable con la que encuentran en otro lado. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, y las comidas también, o sea, no vamos a encontrar los ingredientes que tenemos acá. Las comidas que usan culantro, ¿no? Llaman cilantro, le llaman en otro lado, ¿verdad? No es igual. Nuestro culantro de acá es bien, bien agradable, rico, hasta tiene un olorcito, ¿no? ¿Sí? Usted lo huele y tiene un olor bien agradable. En otro lado no huele a nada, ¿no? Y no sabe igual, ¿no? Entonces, o sea, y por lo tanto, aunque se prepare con los mismos ingredientes, el sabor final de la comida no va a ser igual. No es lo mismo comerse un ceviche acá, un lomo saltado acá, un pollo a la brasa que comerlo en otro lado. El mismo pollo a la brasa lo hacen así también en horno y el sabor no es igual. O sea, cuando viajen lleven toda su comida para allá. No se puede, no se puede. Y entonces, ¿qué? A extrañar, nomás extrañas. Y el que más extraña es este amiguito que está acá. ¿Sí? Es así, ¿no? Y la rutina es su vida diaria. Usted tiene su rutina, ¿no? A tal hora me levanto y hago mis cosas, voy al trabajo, ¿verdad? Etcétera. Tiene ya una rutina habitual. Eso no va a poder hacerlo igual cuando usted está sirviendo en otro lado, ¿no? Entonces le cambia completamente todo eso, ¿no? Su tiempo de esparcimiento, de descanso, sus relaciones familiares, el visitarse unos con otros, conversar, tomar un tiempo para charlar, ¿no? Ya sea personal o a través del teléfono, que sea, no va a ser igual. O sea, todo eso cambia completamente. ¿Están listos para eso? Gracias por el amén. ¿Ah? ¿No? La vida congregacional es otra cosa que uno extraña, ¿no? Pregúntenle a Joy, escríbanle a Joy cuando puedan, llámenle cuando puedan. Le va a alegrar mucho oírles. Llámenle, lo necesitan, de verdad. Acuérdense, no solamente en su oración, sino denle una llamadita o un mensaje, Joy, ¿no? Te extrañamos, o algo, lo que quieran decirle, ¿no? Le va a servir enormemente, se lo digo por experiencia. Solo recibe un mensajito, así sea pequeñito, aunque sean 2 líneas, pero cuánta ayuda es, anímicamente, espiritualmente también. ¿Ve? Entonces, y dice, papá, pero extraño la iglesia, extraño cuando servíamos, extraño cuando hacíamos esto, extraño. Y sí, porque ahora no es igual, pues también está sirviendo allá, pero no es igual, no es igual. O sea, nunca va a ser igual tu casa y otra casa, nunca, ¿no? ¿Sí? Así sea mejor o sea peor, pero nunca es igual. Tiene algo especial, muy propio, ¿no? De donde uno se cría. Entonces, y la casa espiritual es así. Ya, el servicio y todo, ¿no? Aprovechen el servir aquí todo lo que puedan. Cuando Dios los mueva para otro lado, ¿verdad? Para servir, hacer algo en otro lado, ya no van a tener. Aprendan todo lo que puedan, desarrollen todo lo que puedan, ¿no? Todo lo que puedan, ¿no? A Dios gracias que cuando fui desde niño, ¿no? Y muchacho, a Dios gracias que en la iglesia me pusieron a hacer de todo, de todo. Y eso me sirve enormemente porque cuando uno va, porque ya estuviste en cada lugar, ¿no? Y aprendes de cada ubicación, cada lugar. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, y el misionero tiene que adaptarse a un estilo de vida peregrina, tipo gitano, o como los cirqueros de barrio, ¿no? Que están una temporada y luego van para otro lado, agarran sus chivas, agarran sus cosas y van para otro lado, ¿verdad? Y así. Es un estilo de vida peregrino. No es un estilo de vida normal, donde uno se establece y se queda ahí toda la vida, ¿no? Con todos sus vaivenes, ¿no? El misionero tiene que estar listo para ser movido cuando sea necesario. Están escuchando a mis papás y mi suegra, ¿no? Pero es así. Porque es el destino de Dios, ¿no? Uno no escoge por sí. Y uno decide continuar con el destino de Dios. O sea, ¿qué pasa si Dios me dice, ya muévete otra vez? ¿Qué pasa? Pregunto, ¿qué pasaría? Y hay que obedecer. Hay que obedecer, no hay de otra. Hay que obedecer, y no de mala gana, con todo el gusto, porque siempre la voluntad de Dios será buena. ¿Ve? Siempre, 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 ¿no? Ya, entonces así, mire, a mí me impresionó, o sea, realmente me impresionó muchísimo, me impactó fuertemente cuando tuve un amigo japonés que ya falleció y dejó su vida aquí en nuestro país. Él es un misionero.
Y cuando él llegó, nosotros le preguntamos en la misión, le dije, Yoshi, ¿tú por cuánto tiempo vienes a servir aquí en nuestro país? Como misionero, él vino como misionero. ¿Y saben? Sus palabras fueron, así con su español que estaba aprendiendo recién, a la pregunta le dijimos, ¿por cuánto tiempo vienes a servir en el Perú? Y él nos dijo, oh, yo vine, o yo venir, toda mi vida, dijo, que se entiende bien, ¿no? Toda mi vida, toda. Y nosotros esperábamos que dijera 1 año o 5 años, ¿no? Y dedicó su vida. Él es un héroe anónimo porque muchos no supieron lo que hizo, pero hizo muchas cosas por la gente más pobre, más necesitada. Siendo un hombre japonés que tenía una familia que tenía muchos medios, él dedicó su vida, se enterró allá en un desierto por el lado de Manchay, donde no había absolutamente ni agua ni luz, un terral, arenal, y hizo mucho por la gente de ese lugar y los ayudó enormemente. Pero eso mucha gente no sabe, aquí en nuestra ciudad. Y tanto se dedicó, que hasta su vida literalmente entregó por la causa misionera, por la causa de Cristo, ¿no? Y es un homenaje para mi amigo que está en el cielo, ¿no? Está con vida, pero ya partió de esta vida. Sí. Bueno, miremos a ver un poquito acá, porque el tema es experiencias en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? A ver, veamos. La primera experiencia va a ser en una ciudad llamada Tiro. A ver, diga, Tiro, así. ¿Ya? Entonces, versículos 1 al 6. Esa es la primera experiencia del equipo misionero de Pablo, ¿ya? El versículo 1 comienza diciendo, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, separarnos de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Acuérdense que antes de esto había estado reunido, mandó a llamar a los ancianos, que son los pastores, ya hemos explicado eso, ¿verdad? Los reúne en ese lugar, en Mileto, y entonces cuando termina todo ya de explicarles, de hablarles, se abrazan, lloran, se despiden, y entonces dice, después de separarnos de ellos. Entonces suben al barco, ¿verdad? Zarpa el barco y van rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, ¿no? Ya, entonces dice, zarpamos. Dice, después de separarnos, diga, separarnos. Esa es una de las cosas que más cuesta cuando uno va a servir al Señor. Separarse de aquellos que llega a amar entrañablemente. Porque el hecho de relacionarse con otra persona, ¿verdad? Que antes no se conocía, pero con el cual se comparten, ¿no? Actividades, trabajo, vicisitudes, hasta diferencias también, hasta enojos y todo. Uno de mis mejores amigos, ustedes le conocen, el pastor Ricardo, mi buen amigo, nosotros hemos tenido diferencias, altercados, ¿verdad? Y es mi mejor amigo, ¿no? Aquí en el Perú, ¿verdad? Y es parte de eso, es parte de la convivencia, aún entre hermanos también, a veces hay diferencias, hay encontrones, pero es tu hermano, es tu sangre, me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, pero ya separarse, ya es otro asunto. Es duro, sobre todo cuando uno has dedicado un tiempo y ves cómo Dios ha ido obrando, cómo ellos han ido madurando, creciendo, y de pronto llega el momento de partir. Y en las miradas de ellos están como diciendo, no te vayas. Y mira su corazón, mira sus ojitos, ¿no? Como que quieren, algunos no aguantan y se le van las lágrimas. Y uno tiene el corazón ahí como diciendo, o sea, quisiera quedarme, pero es tiempo de partir. ¿Por qué? Porque se ha completado un ciclo, ¿no? Y cuando se completa un ciclo, entonces hay que empezar otro ciclo. Y muchas veces en otro lado. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por si acaso no me estoy despidiendo, no sé, alguno me está mirando, ¿por qué pastor está hablando de esto? ¿No? A veces que se está despidiendo, que no, es porque es el capítulo que toca hablar aquí, ese es lo que toca hablar, no estoy hablando con otro, no los estoy preparando para una despedida, no, para que estén tranquilos, ¿no? A menos que el Señor quiera, ya el Señor, pero por lo menos no tengo nada de eso. ¿Ya? Pero es parte. Y eso a mí cada vez que yo recuerdo a los hermanos me da una emoción, ¿no? ¿No? Porque tanta gente, tantos hermanos en tantos lugares y que siempre están ahí, dice pastor, cuando vienes o cuando estás ahí, dices, no se vayan, quédese más, quédese un día más, una semana más, quédese un tiempo más, ¿no? Es así, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero uno tiene que saber que cuando se ha terminado una tarea,
aunque cueste alejarse de quienes uno ama, ¿verdad? Llega a amar como su propia familia, pero hay que continuar el viaje. ¿Por qué? Porque Dios aún tiene planes, aún tiene cosas que hacer a través de nosotros, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aunque cueste tomar decisiones, hay que tomarlas cuando es necesario, ¿no? Habrán otras personas que necesitan recibir también lo que Dios quiere darles a través de usted, a través de mi vida. ¿Vamos? ¿Ya? Así que ese es un costo que no se paga en eso, ¿no? Pero es un costo emocional, un costo que es muy sensible, ¿no? Pero el misionero tiene que seguir su camino en obediencia al mandato del Señor. Hay que continuar. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando Pablo, miren el versículo 4, cuando Pablo llegaba a un lugar, él tenía una de sus estrategias era siempre buscar, ubicar a los discípulos de Cristo. Primeramente, o sea, buscaba la familia de Dios. Por eso el versículo 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí, ¿cuánto? 7 días. ¿A quiénes hallaron? A los discípulos, ¿no? Y para hallar, siempre decimos, para hallar significa que primero hay que buscar, porque el que busca halla. Entonces quiere decir que si hallaron a los discípulos es que ellos indagaron, ellos exploraron, ellos preguntaron, ellos buscaron diligentemente dónde hay aquí, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Siempre cuando usted vaya a cualquier lugar, ¿no? No necesariamente que viaje a otro país, a otra ciudad, pero a cualquier lugar que usted vaya, trate de relacionarse primero con la familia de Dios. Es lo mejor que puede hacer. Usted entra a un trabajo nuevo, ¿no? O se cambia de domicilio, a cualquier asunto que implique llegar a un lugar nuevo, con gente nueva, busque primeramente a la familia de Dios. Esto es lo que hizo Pablo. ¿Por qué es importante eso? Porque hay una familiaridad. ¿Le ha pasado a usted cuando conversa con un cristiano que nunca antes ha conocido, después de unas palabras, después de una conversación, de repente un abrazo, y uno llega a sentirse una confianza como si nos conociéramos de toda la vida? De toda la vida, ¿no? Y a veces son pocas palabras, un poco, pero ¿por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu mismo, ¿verdad?, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre. Adoramos al mismo Padre, bendecimos al mismo Padre, servimos al mismo Padre. Somos una familia y las familias se aman, se protegen, se cuidan, se ayudan mutuamente, ¿no? Entonces, por eso es importante. Siempre que usted vaya a algún lugar, busque, indague, pregunte quiénes son aquí hijos de Dios, quiénes son discípulos de Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Por eso dice, hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, ¿no? Entonces, le va a servir mucho. Relaciónese primeramente con los cristianos, bueno, verdaderos cristianos, porque ahora hay cristianos y cristinos, ¿no? Pero busque a los que son verdaderos cristianos, relaciónese con ellos, comparta con ellos, y ya una cosa es estar solo, otra cosa es estar, ¿no?, tener a alguien más ahí, ¿no?, que piensan igual, tienen los mismos valores, principios, ¿verdad?, sanos, y todo eso le va a servir, ¿ok? Amén, amén. Ok, ahora, ¿qué más podemos encontrar en esta experiencia en Tiro, ¿no? Dice, vean la segunda parte del versículo 4. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, decían a Pablo, ellos, los que estaban ahí en esa ciudad de Tiro, los hermanos, los discípulos, ¿qué le decían? Que no subiese a Jerusalén. ¿Qué le decían? Ajá. ¿Y a dónde tenía que ir Pablo? A Jerusalén. ¿Y Pablo por quién era guiado? Por el Espíritu Santo. Pero acá parece una contradicción, ¿no? Parece una contradicción, porque Pablo tenía que llegar a Jerusalén, era ya la última parte del trayecto misionero, y sin embargo hay unos hermanos, ¿ah?, no son extraños, ¿no? No son falsos profetas, son hermanos en Cristo. Y los hermanos en Cristo, de buen corazón, de buen talante, le dicen, Pablo, no subas, no vayas, no debes llegar ahí, porque algo negativo iba a pasar con él. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces trataron de desencaminarlo, trataron de desanimarlo, trataron de hacer que desista, ¿verdad?, del propósito de su viaje, no parte de ese propósito. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo acá, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el misionero especialmente, debe estar atento, apercibido ante las voces que le hablan. Todas las voces que le hablan. Algunas de ellas le pueden encaminar bien, pero algunas de ellas, aunque sean de gente sana, aunque sean de hermanos en Cristo, pero pueden tratar de desviarlo del propósito de Dios para su vida. Por eso, sepa bien oír y discernir las voces que llegan a sus oídos, ¿no? No estoy diciendo que sean malos hermanos, no, estos eran hermanos, eran discípulos, la Biblia está diciendo, eran discípulos, eran buenos hermanos, de buen corazón, pero aún con un buen corazón, con un buen sentimiento y con una buena intención, iban a desencaminar a Pablo del propósito, ¿verdad?, que Dios tenía para él y su equipo.
Dígame, ¿me hago entender? Entonces siempre, cualquier voz que venga, así sea un buen hermano, así tenga un buen testimonio, ¿sí? No significa que sea una voz de Dios, es la voz del hermano. Y usted tiene que saber reconocer si es Dios hablándole o es el hermano hablándole. O puede ser un familiar también, ¿no? Una persona cercana a usted. Usted cuando tiene y conoce el propósito de Dios, usted debe mantenerse centrado en ese propósito, ¿no? Y no desviarse. Y no dejar que lo desvíen, ni los buenos ni los malos. No solo los malos nos pueden desviar, también la gente buena, la gente sana y con buenas intenciones también nos pueden desviar, ¿no? Y Pablo estaba atento a eso, ¿no? Ya, entonces, y sí, ¿qué más? Por eso te digo, se requiere discernimiento, discernimiento. Ahora, otra experiencia aquí en Tiro, versículos 5 y 6. Esta es una experiencia muy bonita, ¿no? Muy gratificante. Ahorita les voy a compartir una anécdota que me pasó en un lugar. Una parte muy hermosa, digo, ¿no? Muy gratificante, algo que queda siempre en el corazón, es cuando uno recibe las expresiones de amor genuino de los hermanos a quienes ha servido, con quienes ha compartido. El amor sincero, el amor sincero, honesto, transparente, ¿verdad? De ellos. Voy a leer versículos 5 y 6. Y mientras leo, trate usted de identificar cómo se expresó ese amor hacia Pablo, de los hermanos, hacia Pablo. ¿Sí? Voy a leer. Versículos 5 y 6 dice: cumplidos aquellos días, salimos. ¿Quiénes salieron? Pablo y su equipo misionero. ¿Ya? Entonces dice, salimos, acompañándonos todos. ¿Cuántos le acompañaron? Todos, aún con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Yo veo aquí, lo he enumerado, 6 expresiones de ese amor genuino, ¿no? Y que nos ayuda a nosotros, tanto a uno que lo recibe como a uno para darlo también, ¿no? Que nos enseñe. Cuando venga un ministro de Dios, cuando usted comparta con un siervo o una sierva de Dios, como ahora viene un equipo misionero, miren estas expresiones de amor, ¿no? Entonces, a ver, uno dice, los acompañamos, todos. Todos lo acompañaban, o sea, toda la congregación estaba con ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, quizás no quiere decir exactamente cada uno, pero miren, acá dice, aún con sus mujeres, o sea, sus esposas y sus hijos, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿no? Porque acuérdense que el misionero está dejando su familia, está dejando su gente, entonces el hecho de compartir como familia con ellos, de alguna manera suple, ¿no? No reemplaza jamás, pero ayuda mucho en esa parte, ¿sí? Amén. Ya, entonces dice, acompañándonos todos. Y luego, ¿hasta dónde fueron? ¿Hasta dónde lo acompañaron? ¿Hasta el paradero? ¿Hasta la estación? ¿Hasta dónde dice? Hasta afuera de la ciudad. Y esto significa que fueron caminando, ¿no? En aquellos tiempos. Hasta afuera de la ciudad, o sea, todos juntos, ¿verdad? Estuvieron, o sea, un tiempo prolongado, ¿no? ¿Qué más dice? Y puestos de rodillas, ¿no? Oramos, ¿no? O sea, no solamente le acompañaron físicamente, emocionalmente, sensitivamente, sino que también espiritualmente había un acompañamiento, ¿no? ¿Ya? Un sentir de responsabilidad, de compromiso, de acompañarles. Por eso dice ahí, oramos. Después dice, nos abrazamos los unos a los otros. Nos abrazamos. ¿Sabe que el abrazo, ¿no? Ayuda mucho, hermano. Ayuda mucho. A ver, hágase la experiencia de abrazar. Abrace a alguien que está cerca de usted. Pero abrácelo bien. Aunque no se deje, no importa, abrácelo. Pero abrácelo bien, dele un buen abrazo. No un toque, ¿eh? Una cosa es un toque. El abrazo es completo, ¿no? Dese un buen abrazo. Ya. ¿Y cómo se siente? Cuando uno lo abraza y cuando usted abraza, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien, sí o no? Sí, se siente bien, ¿eh? Y es hasta terapéutico, ¿no? De verdad, aún ahora se recomienda, ¿no? Un abrazo sincero, genuino, transparente, sano, limpio, ¿verdad? O sea, transmite, ¿no? Transmite calor emocional, afecto, ¿sí? Entonces, es bueno, ¿ya? Y ahí dice, nos abrazamos los unos a los otros y subimos al barco. Noten eso, ¿eh? O sea, ¿hasta qué momento se quedaron los hermanos? Hasta que subieron al barco. Hasta que subieron al barco. ¿Ah? O sea, no es como decir, bueno, ya cumplimos, ya te dejamos aquí en la estación, de aquí ya, bueno, que Dios te bendiga, de aquí te despido del micro nomás o del bus. No, o sea, los llevaron hasta el lugar mismo donde le vieron que ya estaba para partir
hasta ahí, hasta que se aseguraron que realmente iban ya con el Señor, ¿no? Hasta donde ya no se puede cruzar, hasta ahí. O sea, por eso el apoyo debe ser incondicional y desde que llegan hasta que van, hasta que vuelven. Ese acompañamiento, ¿verdad? Ese desprendimiento, todo el servicio, de que vienen hasta que vuelven. ¿No? ¿Ya? Y por eso dice, y ahí entonces ellos se volvieron a sus casas. Ahora les comparto, ¿saben qué me pasó? Una anécdota, ¿no? Esto fue en Madre de Dios, en este departamento, ¿no? Allá en la selva, para el lado del Selva Sur, ¿verdad? Y había un pueblo ahí, bueno, hay una cantidad de pueblos ahí donde hay bastante oro, ¿verdad? Todavía hasta ahora hay mucho oro y hay muchos pueblos fantasmas ahí, porque uno llega, no es en el mismo Madre de Dios, pero de ahí hay que ir una cantidad de como 8 horas a un puerto que se llama Mazuco, ¿verdad? Que está a 8 horas de la capital, ¿sí? De Puerto Maldonado, y de ahí todavía para adentro, bueno, es muy extenso. Y en el camino, ¿verdad? Se ve cómo han deforestado la vegetación y todo por causa del oro, ¿verdad? Y hay una cantidad de pueblos donde no hay nada, pueblos, o sea, construcciones de casas que están abandonadas. Y yo digo, ¿y por qué eso está abandonado? Y son pueblos grandes. Es porque aquí estuvieron la minería ilegal, ¿verdad? Recogiendo oro, y cuando se terminó, pues lo dejaron, ¿qué van a hacer ahí? Y siguieron entrando, van más adentro a seguir, ¿no? Y así. Entonces hay pueblos adentro que a veces ni están en el mapa, ¿no? Que se van abriendo, ¿no? Porque como el oro mueve mucho, y todo cuesta oro ahí. Todo cuesta, hasta el agua usted lo paga con oro, porque todo se mueve a través del oro, ¿no? Bueno, entonces cuando terminamos nuestro servicio ahí, pues un pastor amigo me invitó, que era un compañero que nos criamos juntos en el ministerio, y me despiden. La costumbre de ellos yo no sabía. Así como ellos, me acompañaron hasta el bus y se subieron al bus, uno por uno. Y cada uno traía algo. La costumbre de ellos era que cada uno, y era gente muy humilde, muy sencilla, cada uno traía una botella de gaseosa. Así, de este tamaño que sea, como 1,5 litros por lo menos, ¿no? Y el primero que entró, era una botella de gaseosa con ¿cómo se llama? Con galletas, ¿no? Y entonces me da, y yo feliz, bueno, me va a servir para el camino, ¿no? Porque el camino iba a ser bien largo, y digo, bueno, ya tengo un refrigerio, ¿no? Entonces estaba contento. Y el hermano me abraza, se despide, ya, pues, nos vemos y todo, no venga, por favor no se olvide de nosotros, y se va. Y yo digo, gracias a Dios, ya tengo para el refrigerio. Pero viene un segundo y me trae lo mismo. Y eran como 30. Y la costumbre era que cada uno traía. Y yo le digo, pero ya tengo con uno, ya 2, ya es mucho, ¿no? No, hermano, pero ese es de él, este es mío, ¿no? Y estaba con 30 botellas, no sabía dónde ponerlo, ¿no? Al que estaba hablando, ¿me ayuda? Digo, 30, ¿no? Y un montón de esto. ¿Y ahora qué hago con todo eso? Decían, ¿cómo? Y no solo podía devolver porque cada uno quería sentir que cada uno entregó de sí, ¿verdad? Y que fue recibido, ¿no? Y me fui con 30 botellas y comencé a repartir a los, ¿cómo se llama? Los otros pasajeros, pues, ¿no? Y ellos felices, claro, y yo también, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero así, o sea, hay personas así. Me acuerdo fue en Londres, el pastor de la iglesia que me hospedó, Pastor Marco, y otro pastor de su congregación que es maestro, y después el tiempo que pasamos ahí, él hizo justamente esto también, me hace recordar, ¿no? Él bien podía haber, porque cumplió con llevarme, digamos, a la estación. En este caso iba a viajar por un tren, saliendo de Londres, hay un tren que pasa por debajo del océano. Hay un túnel, se llama el Eurotúnel, ¿no? Que viaja por dentro del océano, debajo, océano, el mar. Sí, por debajo y cruza hasta Francia. El Eurotúnel se llama. Es increíble, ¿no? Usted viaja por dentro del océano, un túnel. Entonces el pastor me lleva a la estación y bien ya, o sea, pues ya uno tiene que aprender a manejarse y todo, ¿no? Bien, a uno lo pueden dejar ahí, como algunos lo hacen también, y en realidad ya te han servido, ¿no? Pero el pastor no se contentó con solo eso. Dejó el carro, lo parqueó, y el parqueo ahí cuesta caro, ¿no? Y se tomó el tiempo de acompañarme, ir juntos. Me dijo, pastor, mire por aquí, esto es así, y cuando pasa esto, indicándome muchas cosas, ¿no? Para aprender. Y hasta que llegamos como en el aeropuerto, ¿no? Tú puedes ir hasta el final o lo dejas en la puerta nomás.
¿no? Y en el lugar donde ya ahí sí uno ya tiene que pasar a identificarse y ya los que no viajan no pueden pasar, hasta ahí mismo se quedó. Hasta el momento que ya yo pasaba eso y se quedó mirando paradito junto con el otro pastor a despedirnos, ¿no? Hasta así. Y fue un acto que parece tan sencillo, pero que para uno tiene mucho, mucho significado, ¿no? Y es un recuerdo que uno guarda, ¿no? Porque hay gente, personas así, con tanto cariño, que no necesitan hacer, y hay personas que son muy ocupadas, que tienen mucho que hacer, y sin embargo se paran, ¿no? Dedican un tiempo para servirte, para acompañarte, para apoyarte, para ayudarte. Y gracias a Dios, y gracias también por la iglesia que ora, hermano, todos esos detalles son muy importantes y ayudan mucho, ¿no? Y acá dice, por eso dice acá, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Cuándo se volvieron a sus casas? Cuando vieron que el equipo ya estaba en el barco, ¿no? Es decir, cuando estuvieron seguros que iban a continuar. Vamos a terminar con la experiencia en Cesarea, ¿ya? La experiencia en Cesarea. ¿Qué más podemos encontrar y aprender aquí? ¿Qué lecciones hay acá? La experiencia en Cesarea está del versículo 7 al versículo 14 de este capítulo 21 de Hechos que estamos estudiando. El primer versículo, 7 y 8, nos habla de algo importante, la importancia de mantener la unidad del equipo de servicio misionero. Y vale para cualquier equipo también, ¿no? Cualquier equipo de trabajo secular igual también, ¿ya? Y cualquier equipo de trabajo en la iglesia igual. En este caso se está refiriendo al equipo misionero. La importancia de mantener la unidad. Miren, dice el versículo 7 y 8. Y nosotros, está hablando en plural, ¿verdad? El que escribe acá esta parte es Lucas, era parte del equipo misionero de Pablo. El que escribió el Evangelio de Lucas es el mismo que está redactando esta sección del libro de Hechos. Y dice, y nosotros, ¿qué dice? Completamos. ¿Quién son nosotros? El equipo de Pablo, el equipo misionero. Nosotros completamos la navegación. Es decir, ya había pasado ya un tiempo, estamos hablando de años, ¿eh? Algunos se pueden cansar, algunos se pueden aburrir, algunos les puede pasar enfermedad, les puede llegar una mala noticia, lo que sea, ¿no? Y hay algunos como cuando vimos a Juan Marcos que desisten, ¿no? ¿Cómo se llama cuando uno abandona el ejército? ¿Cómo se llama? Desertan, ¿no? Y abandonan cuanto más se necesita. Sin embargo, este equipo dice, completamos la navegación. Se mantuvieron unidos, se mantuvo compacto el equipo, ¿no? Qué importante. Saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos. Nuevamente dice, nos quedamos. No dice, ellos se quedaron o algunos se quedaron. Dice, nos quedamos, todo el equipo. Nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos. ¿Quiénes eran los que con él estábamos? Otra vez, el equipo misionero. ¿Ya? Fuimos a Cesarea. Entonces, aquí la importancia de mantenerse unidos y mantener unido al equipo es sumamente importante. Porque cada uno cumple un rol, cada uno cumple una función, ¿verdad? Nadie es ni más importante ni menos importante, simplemente tienen quizás una diferencia de asignaciones, diferencia de responsabilidades y diferencia de autoridad. Pero nadie ni es más importante ni es menos importante, ¿no? Así sea el pastor, así sea el que está a cargo, o así sea el que está ayudando en lo que fuera, pero cada uno, si cumple su labor, ayuda a que todo el equipo cumpla el propósito. ¿Sí? Miren, ustedes cuando llegan encuentran las sillas puestas, acomodadas y todo, ¿no? Pero las sillas no se acomodan solas, ¿no? Aunque tengan rueditas, aunque tengan motorcitos, no se acomodan solas, ¿cierto? O sea, quiere decir que alguien las acomodó. Y así. O sea, para cualquier función, ¿no? Todo. Los baños están limpios. ¿Por qué? Porque alguien los limpió. ¿Me explico? ¿No? Ahora, alguien dice, ¿y a qué se dedica usted? Bueno, yo soy el que limpio los baños en la iglesia. Y algunos digan, bueno, sí. Pero dígame, ¿es importante su labor, sí o no? Muy importante, ¿cierto? Tan importante como el pastor que está predicando. Sí. Entonces, cada uno de ustedes es importante. Y es importante que usted sea fiel en la labor que se le asigna. Y que lo haga bien, con todo el corazón, con todo el amor, ¿verdad? Y así mantenemos unido el equipo y cumplimos, ¿no? Los propósitos. Ya, el versículo 8, la segunda parte,
¿Ya? Nos habla de la importancia de relacionarnos con otros ministros y otros ministerios. Es muy importante no quedarse aislado, no somos entes solitarios que Dios nos ha creado para cada uno por su cuenta, cada uno baila con su pañuelo. No. Es muy importante relacionarnos con otros ministros, con otros ministerios. ¿Sí? Versículo 8, la segunda parte dice, y entrando, ¿quiénes entraron? El equipo misionero, Pablo y su equipo. ¿Entrando en dónde? ¿En casa de quién? De Felipe. ¿Quién era Felipe? El evangelista. ¿Qué significa? Era un ministro de Dios. Tenía el ministerio del evangelista. Entonces dice, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, uno de los 7. ¿A qué 7 se refiere? Los 7 diáconos que fueron elegidos en el capítulo 6 de Hechos, ¿no? Que se debían escoger 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de, ¿sí?, de sabiduría y de buen testimonio. Este era uno de esos 7. Que fueron escogidos para servir en la iglesia. Y significa que él era diácono, pero que ahora también tenía un ministerio. Dios lo llamó, seguramente vio su fidelidad, su esfuerzo, su responsabilidad, su puntualidad, todo eso, ¿no? Y ahora lo vemos ya no solo como diácono, sino que acá lo vemos ahora como ministro de Dios. ¿Ve? Entonces todo hombre, mujer de la iglesia del Señor debe procurar eso, ¿no? ¿Ya? Vienes como nuevo en algún momento, todos empezamos de cero, todos, pero de ahí tienes que crecer, procura crecer, procura avanzar. Hay cosas que Dios tiene para usted, Dios tiene para usted algo mayor de lo que ya ha experimentado siempre, ¿no? Y me acuerdo de mi mamá que está acá, ¿no? Cada vez que alcanzaba algo, cada vez que lograba algo, mi mamá me felicitaba siempre, me daba un beso y después me decía, hijo, pero todavía hay otras metas más para alcanzar. ¿No? Y siempre, y eso me daba un estímulo, ¿no? Un desafío. Yo decía, pero mamá, pero se acabo de alcanzar algo. En mi corazón decía, ¿no? Acabo de lograr, ¿no? Pero me desafiaba, ¿sí? O sea, a no conformarme, ¿no? A no decir, ya bueno, ya logré algo, ya alcancé algo y ya eso es todo. No, o sea, siempre hay algo más. Procure seguir creciendo, amén. ¿Ya? Procure seguir avanzando. Entonces aquí encontramos esto, ¿no? Recuerden, no somos entes aislados, debemos relacionarnos. Por algo Dios cuando creó a Adán dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré su ayuda idónea. Entonces le dio a Eva. Y desde ahí comienza, ¿no?, la interrelación, la interacción con otras personas. Anoche fuimos como iglesia, un buen grupo de la iglesia, fuimos a visitar y acompañar, ¿verdad?, a participar en el aniversario número 44 de la iglesia Iemna del Lurín, donde está el pastor, nuestro amigo pastor Edilmar, ¿no? Y los que estuvieron ahí, ¿verdad?, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Buena, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, una iglesia distinta a nosotros, ¿verdad? Como iglesia de Dios, es distinta en el sentido que cada iglesia tiene una particularidad, ¿no? Tiene una personalidad propia, ¿verdad? Pero muy bonita, muy linda, ¿no? ¿Ya? Y compartimos. Y uno aprende, ¿no? Aprende cómo se desarrollan otros cultos, en este caso fueron los jóvenes, ¿verdad? Y aprende a relacionarse con otros hermanos, etcétera, etcétera. No tenemos que vivir enfrascados ahí en el huevito, ¿no? No, el huevito también tiene que reventar y salir el pollito y moverse, ¿no? ¿Verdad? Y relacionarse, ¿sí? Entonces, eso es, por eso, ¿no? ¿Y por qué llegamos ahí? Porque justamente como pastor y el pastor de allá establecimos una relación, primeramente ministerial y luego de amistad, ¿no? Y gracias a eso, entonces hay una confianza. Ellos también vienen, nosotros vamos, ahí nos encontramos con otros pastores que también nos hemos conocido y otros que recién los he conocido también. ¿Ve? Entonces todo eso, ¿verdad?, sirve dentro del propósito más grande de Dios. Porque nosotros podemos llegar casi que a cualquier lugar, ¿no? Y siempre, aunque no conozca a alguien, pero hay alguien que puede conocer a alguien de ahí. Pero si no me relacionara, si no tuviéramos esa apertura, ¿no?, y esa de siempre estar en contacto, en relación con unos o con otros, entonces imagínense, ¿no? Sería más complicado, ¿no? Pero ayuda muchísimo, hermano. ¿Ya? Aprenda a relacionar, aprenda a hacer amistad. Donde usted vaya, no se encierre solamente con su primo, con su amigo, con su conocido, con alguien. Trate de siempre relacionarse con gente nueva, ¿verdad? Por supuesto, tenga cuidado, no significa con todo, ¿no? Siempre con prudencia, con cuidado, pero quién sabe, Dios quiere usar esas personas, ¿verdad? Pues miren, ahora viene el equipo de Costa Rica. ¿Y saben ustedes cómo llegamos a Costa Rica? Se lo cuento rapidito.
Con el pastor Ricardo habíamos ido a Panamá y teníamos que volver después de 3 días. Para 3 días usted no lleva casi nada, solo la ropa de cambio. Íbamos a estar en un cónclave, en un lugar hospedados, reunidos todos ahí. De ahí nomás llegamos y salíamos al aeropuerto y nos veníamos. 3 días, nada más, ¿no? Entonces llevamos ropa para 3 días nada más y ya, no había más nada. La Biblia y eso era todo, ¿no? Y antes de volver, como decir que hoy es de noche, y para mañana a las 8 de la mañana teníamos que volver a Lima, ¿no? El Señor nos habla, nos dice que vamos a ir a Costa Rica. Nunca antes había estado en Costa Rica, nunca antes, ni había pensado tampoco. Me habían invitado y no quise ir tampoco, no estaba en mis planes, ¿no? Y entonces ahí el Señor nos habla y tuvimos que asegurarnos que realmente fuera de Dios, nos habla por medio de un hermano y después nosotros oramos, Señor, es tu voluntad, Dios nos dio convicción al corazón y decidimos ir. Ya, escúchenme, ¿cómo llegar allá si no conocemos a nadie? No teníamos dinero, éramos misioneros, ¿verdad? Y de verdad, o sea, en los tiempos de crisis no había para, o sea, si ir a Costa Rica significaba perder el tiquete aéreo, el boleto aéreo de regreso, sin dinero, sin tener una casa donde llegar, sin tener ningún lugar, ni familia, ni nadie, ¿no? ¿Dónde ir? ¿Cómo irse así a la aventura, como se dice? ¿No? ¿Lo harían? No, sí, o sea, tú crees en Dios y todo, pero no sabes cómo va a ser. ¿Quién te va a recibir? No tienes ni siquiera para una noche de dormir, no tienes para un plato de comida. O sea, literal, ¿no? Ni siquiera teníamos para los pasajes de bus para pasar de Panamá a Costa Rica, ni siquiera eso. De hecho, el hermano que nos hospedó, ¿verdad? Se llama Noé, me acuerdo de un uruguayo que vivía en Panamá, era un panadero, no de panadero sino era un industrial, un empresario de industria, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Industria panificadora, de industria panificadora, ¿no? Entonces era un empresario. Y él estaba loco, decía, cristiano, ¿eh? Cristiano, pero él decía en su razonamiento, decía, yo no sé cómo ustedes están locos, decía, ¿cómo van a ir para allá? No tienen dónde llegar, no tienen quién los va a recibir, ¿cómo van a ni siquiera tienen para los pasajes y dicen que van a ir, no tienen ni la visa, porque se requería visa en ese tiempo, y dicen que van a ir, ustedes están locos, decía, ¿no? Y es cristiano. Es más, dijo, no tienen ni siquiera para ir allá. Es más, yo les voy a comprar el pasaje para que vayan. Tomen para que compren el pasaje para allá. Qué locos son ustedes. Así nos dijo, ¿no? Y yo dije, hermano Noel, usted no se da cuenta que justamente, ¿no? Nosotros estamos yendo porque confiamos en Dios, no porque queremos, ¿no? O sea, realmente creemos que Dios nos ha hablado y vamos a ir para allá, ¿no? Pero no se da cuenta cómo Dios está en el asunto. Es más, fíjese, ¿no? Usted sin querer queriendo, Dios lo está usando y nos está pagando el pasaje para ir allá. Y dice, uy, ¿verdad, no? Y así son cosas de Dios. La visa, que a uno no le dan visa cuando uno está de tránsito en otro país. Uno tiene que sacar las visas en el país donde uno reside. Y sin embargo, ahí nos dieron. Y así una serie de cosas. Ahora, pero ¿llegar a dónde? Y resulta que en ese cónclave, que estuvimos en un cónclave de misiones justamente, ahí había un costarricense. Uno. Que era el presidente, el director de misiones de su congregación. Y ahí nos sentábamos y compartimos, pues yo nunca estaba pensando qué iba a pasar después, simplemente el hecho de relacionarse, ¿no? Y compartiendo y todo. El día que nos tocó despedirnos, después de 3 días ya habíamos hecho una amistad, ¿no? Y yo le digo, Juan se llama él, Juan Cordero, y digo, compartamos la dirección, el mundo es tan chico que quién sabe a la vuelta de unos días, de repente me aparezco por tu país, ni sabía que estaba hablando proféticamente. Ni idea tenía que, ¿verdad? Lo que estaba diciendo se iba a cumplir en poco tiempo. Y él me dijo, llame, dice, toma, esta es mi dirección, cuando quieras, o llámame y todo. Y así. Y resulta que cuando llegamos allá, ¿qué hice? Y llamarlo, porque era el único que conocía. Al final, él era pastor de la iglesia, donde llegamos a pastorear y donde vienen ahora los hermanos de Costa Rica. Imagínense. O sea, Dios tiene, ¿no? La gente con quien esta relación no sabe cómo Dios los va a usar. Y ese hermano ya falleció, el hermano Juan Cordero falleció, pero fue instrumento de Dios para hacer la relación y llegar a una iglesia que no conocíamos, donde llegamos a servir como pastores, ¿verdad?
y que ahora mantenemos esa relación mutua, ¿no? Y queremos no solamente que nosotros vayamos y ellos vengan como lo estamos haciendo, sino vamos posteriormente a unir esfuerzos de las dos congregaciones y los dos países para ir a hacer un trabajo misionero en otro lugar, ¿no? ¿Está bien, no? Sí. Pero nace de qué? Relaciones. Relaciones, hermano. Cuando usted va al trabajo, relaciones con la gente sana, la gente buena, la gente que tenga visión, la gente que es puntual, la gente que es responsable, la gente que es diligente. O sea, escoja bien también sus amistades, ¿no? ¿Ya? Y eso le va a ayudar. ¿Estamos? ¿Amén? Ya, muy bien. Ok, algo más que acá podemos encontrar. Dos cositas más, hermanos. Uno es algo más, la diferencia que hay entre el ministerio y los dones espirituales. Aquí este pasaje, versículos 9 y 10, nos habla del ministro profeta y nos habla de las doncellas, las hijas que profetizaban. No es lo mismo los que profetizan que el que es profeta. No es lo mismo el ministro profeta que aquel o aquella que tiene el don de profecía. Son dos cosas distintas. Miren acá. Y acá la Biblia lo muestra, ¿no? Dice... estábamos hablando de Felipe el evangelista y luego dice, este Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué significan doncellas? Vírgenes, señoritas. ¿Ok? Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué hacían ellas? Profetizaban. O sea, tenían el don de profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea uno que profetizaba o dice un profeta. Un profeta, ahí hay una diferencia. Las doncellas profetizaban, tenían el don de profecía, pero aquí está hablando del ministro, el que tiene el ministerio del profeta, ¿verdad? Descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, esta correa, y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, ¿qué está diciendo? A entregarle a manos de los gentiles que iba a haber violencia, le iba a ser terrible. O sea, le esperaba, ¿verdad?, algo muy, muy, muy difícil, ¿no?, muy complicado para la vida, la integridad, la salud del apóstol Pablo. Y esta sí es una profecía. Esto no era como en el caso anterior, en Cesarea, que palabras de buena intención. No, esto era ya una declaración profética. Es un ministro hablando de parte de Dios. Esto va a suceder. No le estaba deseando un mal, le está diciendo lo que va a acontecer. ¿Sí? ¿Ya? Entonces Dios también nos advierte. Dios también nos habla, por lo menos para prepararnos. No significa que tenemos que evitar algo cuando es necesario hacerlo, pero por lo menos sí podemos estar preparados, ¿no? ¿Ya? Apercibidos, ¿ya? Es mejor que te avisen antes a que de un pronto a otro te encuentras con algo que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces, en este caso, el apóstol Pablo fue avisado, ¿no? Fue hecho conocer lo que iba a acontecer. Ahora bien, un ministro, para definirlo así en palabras sencillas, es una persona que ha nacido de nuevo. Y tengo que decir ha nacido de nuevo porque también hay algunos que no son de Dios. Pueden estar en una iglesia, pueden tener el rótulo de pastor, de apóstol, de misionero, lo que quieran, un profeta y todo, y no haber nacido de nuevo. Y no ser parte de la iglesia aunque esté en una iglesia, ¿no? Y puede tener el cartel de ministro, tener un ministerio aún conocido, reconocido, y quizás no haya nacido de nuevo, ¿no? Sí, ¿ya? Entonces, pero esta es una persona nacido de nuevo que ha sido apartado para dedicar su vida al servicio de Dios. O sea, una persona que ha sido consagrado, ¿no? ¿Ya? Dedicado para el servicio de Dios. Entonces, va a dedicar su vida de continuo a servir a Dios. Es diferente con aquellos que tienen el don. Uno puede tener el don de sanidad, el don de profecía y así, ¿verdad? El don de presidir. Y eso, por ejemplo, los evangelistas, muchos evangelistas les acompañan los dones de sanidades, de milagros, de señales. ¿Por qué? Porque ayudan mucho en su ministerio, atraen la atención de la gente. Mucha gente viene por eso, por las sanidades, por los milagros. Pero ellos tienen el ministerio de evangelista para predicar el evangelio con el propósito de que las almas sean salvas. Me estoy explicando, ¿ya? Pero hay hermanos, hermanas que tienen los dones de sanidades. Hay hermanos y hermanas que tienen dones de sanidades y no significa que sean evangelistas, no significa que sean apóstoles, ¿sí? El don no convierte a una persona en un ministro, ¿no? Pero el ministro debe tener ciertos dones que acompañen y respalden su ministerio. ¿Me hago entender?
¿Sí? Ya, ok. Entonces, algo similar sucede acá. Están las jóvenes, estas doncellas, que ellas profetizan, tienen el don de profecía, pero no significa que sean profetas, que tengan el ministerio del profeta. ¿Ve? Entonces, está claro, ¿verdad? No necesita darle mucha vuelta a eso. ¿Ya? Entonces, el ministro de Dios sí, en cambio, lleva consigo, carga consigo los dones, donde vaya. ¿No? Los que tienen dones van a ser usados por Dios ocasionalmente, temporalmente, para alguna situación y algún momento específico. Tienen un don, pero que Dios lo activa, digamos, ¿verdad?, en un momento específico. Son usados por Dios temporalmente. Mientras que el ministro de Dios va a cargar consigo la unción y los dones que Dios le da para su ministerio, donde vaya. ¿Sí? ¿Sí? Digamos como en mi caso, ¿no? Hablando de Joy, mi hija, ¿no? Joy me decía algo, cuando decía, vamos a ir a un paseo, vamos a salir, ella siempre me decía y me dice, ¿no? Papá, pero si vamos a ir como familia a pasear, vamos como familia a pasear. ¿Y por qué me decía eso? ¿Por qué creen? Porque lo que pasa es que siempre donde vamos a veces nos encontramos con alguien y ese alguien a veces dice, pastor, un consejito, ¿no? O pastor, véngase a la iglesia, ya que está acá, tiene que predicar en la iglesia. Y esto es lo que yo siempre me reclamaba, ¿no? Me decía, no papá, pero si vinimos, estamos yendo con un propósito, pues como familia vamos a pasar como familia, ¿no? Que no quería que mezcle una cosa con otra. Ahora, tiene sentido y tiene razón de su parte, como hija. La otra parte, desde el otro lado, es que lo que yo le explicaba, decía, es que hija, le digo, sí comprendo bien lo que quieres decir, vamos a procurar, pero lo que no puedo hacer es como dice, yo soy tu papá y voy a ser tu papá donde vayamos. No hay un momento donde diga, yo voy a dejar de ser tu papá por un momento. No puedo, porque todo el tiempo voy a ser tu papá. Es algo similar con el ministerio, soy pastor. Y a donde vaya y con quien me encuentre, no puedo dejar a un lado por un momento. O sea, no puedo. ¿No? Y si Dios quiere en algún momento usar parte de los dones que nos ha dado, ¿verdad?, en lo que sea necesario, o sea, yo no puedo decir, en este momento no soy pastor. No sé, ¿me explico? Entonces es así, ¿no? Hay que buscar cómo hacer el balance ahí, ¿no? Es un poco complicado, ¿ve? Pero es así. Pero el ministro lleva consigo en todo momento, mientras que aquel que tiene un don o unos dones van a ser usados ocasionalmente. ¿Ya? Creo que ahí está claro, ¿verdad? Ya, ok. Ahora sí vamos con lo último, el final. Bueno, leamos el versículo 12. El versículo 12 dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Al oír que esto, que a la persona que era dueño del cinto le va a pasar esto y esto y esto, y va a ser entregado en manos de los gentiles, o sea, ya algo terrible venía contra el apóstol Pablo, ¿no? Dice, cuando oyeron esto, dice, le rogamos nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Su equipo misionero. Y los de aquel lugar, o sea, tanto los integrantes de su equipo y los hermanos y el ministro que estaba ahí también de aquel lugar, dice, le rogamos, o sea, le imploramos, le suplicamos. ¿Qué cosa? Que no subiese a Jerusalén. Que no vayas, no vayas, no vayas por ningún motivo, no vayas allá. Pero dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase entonces la voluntad del Señor. Pero ellos insistieron, ¿no? Porque dice que trataron de persuadir. Para persuadir a alguien es tratar de convencerlo, ¿verdad? Insistiendo, persistiendo, tratando de alguna u otra forma de convencerlo de algo. Pero dice Pablo, no permitió, no dejó que lo convencieran, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto, no? La importancia, lo que dije hace un momento también, ¿no? Persistir enfocado en el propósito de Dios, ¿sí?, para nuestra vida, en este caso para el servicio al que hemos sido asignados. Manténgase enfocado, que nada ni nadie ni lo desvíe, ni menos lo haga desistir, ¿ya? Entonces, imagínense que acá, aún los integrantes de su propio equipo misionero le estaban diciendo, Pablo, no vayan, los mismos. Ahí estaba Lucas, ¿no? Ahí estaban Silas, que aparte, o sea, gente ya de peso ministerial, ¿no? Que habían compartido con él varios años, ya conocían de Pablo quién era, ¿no? Y sin embargo trataron de disuadirlo.
No solamente ellos, sino también los otros hermanos que estaban ahí. Ahora, ¿era gente sana? Sí. ¿Gente buena? Digamos que sí. ¿Con buena intención? Sí. Y aún inclusive había una palabra profética verdadera, porque era un profeta de Dios. Aún así. ¿No? Pero Pablo dijo, no, hay un propósito. Y salieron en un viaje que debían completarse. Por eso las cosas que se inician se deben completar, ¿no? Y no dejarlas en un 90%, en un 50%, en un 98%. Hay que completarlas, ¿no? En ese asunto está el aeropuerto, ¿no? Que falta solamente, estamos en el 99.99%, solamente falta el 0.1%. Ya pues, pero ¿cuándo? Ya tienen 3, ahora hay una nueva fecha, ¿no? Ya saben cuándo se va a inaugurar, ¿no? Ya salió la nueva fecha, 1 de junio. O sea, el equipo misionero va a inaugurar el nuevo aeropuerto. Sí, los que vienen van a inaugurar. Ya, entonces tenga sumo cuidado, hermano. Yo creo que los hermanos de buen corazón, escúchame esta palabra, en sus emociones humanas, ¿verdad? Humanas, emociones humanas, trataron de disuadir a Pablo. Cuidado de no dejarse llevar por sus propias emociones ni por las emociones de otros, ¿no? Porque ellos sí, hay que decir, eran buenos, hasta un ministro estaba ahí también, Felipe, ¿no? ¿Ya? Su compañero de ministerio también, los hermanos de aquel lugar, todos trataron de disuadirlo, ¿no? Y puede haber gente dentro de su propio entorno, de su casa, de su familia, de su trabajo, de su equipo, que pueden tratar de desencaminarlo, desviarlo. Mire, hasta el mismo Señor Jesús le pasó. ¿Se acuerdan de un evento? De alguien de los más íntimos, de los 3 que estaban más íntimos con él, que trató también de que desista, de desencaminarlo. ¿Se acuerdan de algún evento? ¿Cuándo fue? Sí, al Señor Jesús. Cuando le dijo, cállate, Satanás, le dijo. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuándo fue? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba él? Pedro, sí. No nuestro hermano Pedro acá, ¿no? Él no. Pero el de ahí, el de los discípulos de Cristo, ¿no? De su tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Que dijo, Señor, justamente también tenía que ir a Jerusalén, justamente, ¿no? Y todos los discípulos trataron de decir, hasta Pedro dijo, Señor, no, ten piedad de ti mismo, ¿no? Ten piedad de ti mismo, ¿cómo vas a ir para allá? Porque ya sabían a qué iba, ¿no? El Hijo del Hombre va para allá y iba a ser escarnecido, golpeado y finalmente iba a ser muerto por él. Yo, no, como jamás esto acontezca contigo, jamás esto se sucede, ¿no? Y el Señor Jesús lo tuvo que reprender, ¿sí? Pero reprendió a Satanás, ¿no? Que en ese momento, aún una persona sana y buena, una persona sana, porque Pedro no vamos a decir que era malo, ¿no? Tenía un buen corazón, pero aún fue utilizado por el enemigo. Por eso cuidado, hasta personas sanas, con buenas intenciones, pueden ser usados para desviarnos del propósito de Dios, para desviarnos, desencaminarnos, sacarnos del lugar y del propósito de Dios. Cuide bastante a quién está prestando su oído y sus emociones, ¿ya? Y no se deje llevar ni sus propias emociones ni las emociones de otros. Eso es que yo siento, ¿no? Es que yo siento, es muy común, no solo aquí en nuestro país, en todo lado, en cualquier lengua. Es muy común gente que dice, yo siento del Espíritu, yo siento del Señor. Y si no es el Señor que te está hablando, no es el Señor que te está hablando, que te está guiando, ¿no? Y te perdiste, te desencaminaste, te extraviaste y no cumpliste el propósito de Dios para ti en el lugar donde Dios te puso, ¿sí? Entonces, por eso cuidado, no dejen que los muevan de un lado para otro, ¿no? Ya, aquí Pablo claramente se quedó ahí y dijo, ¿no? Mira el versículo 13 y 14. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, ¿a qué? Más aún, a morir. A ver, dígalo fuerte. ¿A qué estaba dispuesto Pablo? Estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que no me hablen más de esto, no me traten de disuadir, no, ya cálmense, ya terminen con esto, ¿no? Yo estoy listo, si tengo que morir, moriré por la causa del Señor. Si es necesario dar mi vida, dispuesto estoy. No solamente que me golpeen, que me aten las manos, no, si tengo que morir, muero en el nombre del Señor, pero voy a cumplir el propósito de Dios.
Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer y está determinado, no habrá nada ni nadie que lo pueda convencer de no hacerlo. Nada ni nadie. Cuando usted tiene una determinación guiado por una convicción puesta por Dios, nada ni nadie lo puede hacer desistir. Nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso dice, ¿qué hacen? Miren cómo está llorando. O sea, no eran solamente llorando y quebrantando el corazón. Claro. Le suplicaban con lágrimas en los ojos, Pablo, por favor, no subas a Jerusalén, no vayas. Digo, no. Este último viaje que hicimos en diciembre, noviembre, diciembre, República Dominicana y Haití. ¿Saben algo de Haití? Haití es la economía más pobre de toda América Latina. No solo es, la más pobre, peor que Venezuela, muchísimo peor que Venezuela. No solo es. Ahí ya no hay, solo unas cuantas personas pueden usar gas, unas cuantas personas. Se está deforestando todos los árboles, ¿por qué? Porque como no hay dinero, la gente está botando los árboles para hacer leña, para cocinar. Y cada vez están peor, más complicado. En la misma capital está tomado por bandas armadas. Las bandas controlan distritos completos, barrios completos, totalmente. Tanto que algunos, inclusive, no algunos, muchos de lugares les han puesto ultimátum, les dijeron, váyanse, porque nos vamos a meter a sus casas. Así. Y las autoridades no pueden hacer absolutamente nada. Nada. Porque todos están armados, como guerrilleros. Terrible. Y para pasar de un lugar a otro se paga cupo. Para entrar de un lugar a otro. ¿No? Es mucho peor que apenas les estoy contando. Y en los días que estuve allá, un jefe, un líder de una banda, todos criminales, delincuentes, drogadictos, de todo, lo peor que se puedan imaginar, mandó a matar a los ancianos en una noche. Acuérdense que yo permita explicarles esto también. Yo pensaba que el vudú, ustedes conocen el vudú, ¿no? Eso que hacen magia negra, que con agujas en muñecos de trapo y todo eso, ¿verdad? Y donde le hincan, ahí le crean enfermedad o los pueden matar a distancia. Es magia negra. Yo pensaba que el vudú era como aquí que se ve que hay algunos brujos que practican, ¿no? Algunos. Allá no es así. Es la religión nacional. El vudú. Nacional. Entonces, muchísima gente practica eso. Es magia negra, mortal. Entonces, uno de los jefes se le murió uno de sus hijos menores. Y en represalia, él pensó, o le habrán dado el dato, dice que uno de estos que practican el vudú, le había mandado a matar a su hijo. Y él mandó a matar a toda la gente de esa edad, ¿eh? Y mataron en una sola noche más de 150 ancianos, de 60 años para arriba. En una sola noche. No con disparo de bala, no, sangriento salvajemente, a machetazos. A cortarlos en machetazos, así que una cosa, pero diabólica, ¿no? Espeluznante. Y así se vive, así se convive. Y estoy diciendo todo esto para que comprendan, cuando antes de hacer el viaje de aquí para allá, Dios habló a mi corazón y me habló de algo específico que tenía que hacer en Haití. Ahora, entrar a Haití, estando, como le estoy contando, que no es todo, es mucho peor, ¿cómo entra uno? ¿Cómo entrar ahí? ¿Ustedes me recomendarían que entre? Honestamente, ¿no? ¿Sí? Como su pastor, como, ¿no?, su hermano en Cristo, ustedes me dirían, pastor, ¿qué me dirían? Pastor, no vaya, no entre por ningún motivo. Me imagino que eso es lo que dirían, ¿no? Con una preocupación sincera, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? ¿Mis padres qué dirían? No. ¿Mis hermanas qué dirían? Mis hermanos. Ustedes. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Sabía porque yo no me invento las cosas. O sea, sé cuando Dios me habla y lo que tengo. Y me dijo específicamente algo, una sola cosa que tenía que hacer allá. Una cosa. Y lo hice. Pero entrar allá, ese era el reto. ¿Cómo entrar ahí? ¿No? Porque para entrar nomás ya es cupo y todo. Es toda una historia. Inclusive, entonces, desde aquí estaba orando para que Dios me dé una estrategia de cómo ingresar. Que Dios me mostrara la estrategia. Y Dios me dio la estrategia. De no entrar directamente por la capital,
que es lo más peligroso que hay, sino por una de las fronteras más alejadas. Y eso fue lo que hice. Estando en Dominicana, de la capital, busqué contactarme con pastores de Haití que estuvieran ahí o que alguien conociera desde Dominicana, bueno, es buscar, ¿no? Por una de las fronteras. Me fui por una de las fronteras más alejadas, tuve que viajar como 6 horas, ¿no? Con un pastor que me llevó. ¿Se acuerdan del pastor profeta que viene acá y nos bendice mucho? Profeta Neftalí, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, él me hizo el contacto. Y me hospedó con su, pensé que era su hermano porque se parecen mucho, pero es su primo hermano. Y él me hospedó en su casa, ¿no? Y él, hablaban por teléfono porque el profeta Neftalí estaba en otro país haciendo un viaje ministerial y le recomendó mucho. ¿Y saben qué me dijo el pastor que me hospedó en su casa? Dijo, pastor, yo lo voy a llevar a la frontera, pero eso sí sepa, me dijo con mucho amor y mucho respeto, me dijo, eso sí sepa, me dijo, yo lo llevo y yo lo traigo, pero usted, si gusta, lo llevo hasta la misma frontera para que ponga un piecito y al toque sale, pero usted no entra a Haití, me dijo. Casi me lo dijo así, por mi vida, por mi sangre, casi, no juró, ¿no? Pero prácticamente como si lo hiciera, usted no va a entrar a Haití. Y depende de mí que no entre. ¿Me dijo por maldad? No, porque realmente con una genuina preocupación, ¿no? Porque cuanto más ellos que están ahí que conocen, ¿no? Y todos los pastores, sin excepción, todos los pastores, excepto uno de los pastores dominicanos, todos dijeron, no vaya a Haití, no entre a Haití. ¿Pero qué tenía que hacer? Cumplir con la asignación, cumplir con la misión, ¿no? Que tenía que entrar. Ahora, ¿significa eso arriesgar la vida? Sí, literalmente sí, por supuesto, ¿no? Y en este caso, y tengo que decirlo, ¿no? O sea, hay que diferencia, no es ser imprudente. Imprudente es cuando uno se va por su cuenta, ¿no? Sin tomar en cuenta el consejo, la prudencia y las opiniones de otros, ¿no? La realidad que está pasando, no. Ese es cuando uno se manda por sí mismo, ¿no? Por decir, para tomarme una foto, para que digan que valiente que... No. Ese no es el caso. Cuando usted sabe, pero tiene que tener convicción pura, ¿no? Que Dios le ha asignado algo, usted tiene que hacer. Cueste lo que cueste, aun si cueste la vida. Y por eso comprendo bien cuando Pablo dice eso, ¿no? Que hacéis llorando y quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero este pastor, aunque con buen corazón hicimos una buena amistad, cuidó mucho de mí, me atendió muy bien, sin embargo no me servía. Para ese propósito, ¿no? En esa parte, en ese propósito de entrar a Haití. ¿Y saben qué hizo Dios? Yo estaba orando, Señor, ¿cómo hacemos con el pastor? Porque él me llevó hasta la frontera y ahí había una agenda para predicar en una iglesia que estaba en la frontera, del lado de Dominicana, ¿no? Y decía, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? O sea, me escapo, me salgo, y no había, o sea, no se puede hacer eso tampoco, ¿no? La ética, ¿no? Y Dios hizo algo, ¿no? Lo llamaron, sí, el pastor de la iglesia que estaba en la frontera cambió el culto que era de la mañana para la noche. O sea, como si hoy en la mañana tenemos el culto, pero el culto de hoy se había cambiado para la noche, ¿no? Que era el día final. Y entonces el pastor de la capital dijo, pastor, yo no me puedo quedar hasta la noche porque mañana mi esposa, mi hija, y bueno, ya tenía ya algo que hacer, ¿no? Era predicar en la mañana y ahí nomás salíamos, ¿no? Entonces ahí yo ya no iba a tener oportunidad de entrar ahí. Pero Dios le cambió todo a él. Dios, o sea, cuando Dios tiene algo para hacer, Dios se va a encargar, pues, ¿no? De lo que tú no puedes, tú tienes que estar determinado, ¿no? Decidido completamente. Y donde tú no puedes hacer algo, Dios interviene, ¿ya? Y entonces le cambió los planes, el pastor tuvo que regresarse nomás, o sea, caballero, como se dice, se devolvió y yo me quedé ahí. Y justo ahí el pastor de esa iglesia tenía contacto con un misionero brasileño que él entraba y salía de Haití por 6 años más o menos. Y sabía todos los medios. Ya esa es otra historia, ¿no? Es otra historia. Pero gracias a Dios y gracias a estos 3 pastores, ¿no? Estos misioneros, o cada uno cumpliendo una labor, pudimos completar esa misión. Pero por eso, hermano, o sea, cuando usted está determinado a algo en Dios, hágalo, cueste lo que cueste.
Cuando tenga que hacer algo, ¿verdad?, que Dios le encomienda hacer, termínelo de hacer. No lo deje a medias, no lo deje en medio y no deje que otros lo muevan del propósito de Dios para su vida. ¿Amén? ¿Ya? Ok, un versículo final. Mateo 20, 28. Estas son palabras del Señor Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Qué dice? ¿Para dar qué? Para dar su vida. ¿La dio o no la dio? ¿No? Y para dar su vida, el rescate por muchos. Ese es nuestro ejemplo máximo, ¿no? El Señor Jesús estuvo listo a dar su vida y la dio. La dio. Amén. ¿Ya? En el caso de Pablo, Pablo no murió ahí, ¿no? Y por eso, pero ahí aprendemos, ¿no?, el valor supremo para el servicio de Dios. ¿Cuál es? Estar listo a dar la vida por causa de Él y por la causa de su reino, ¿no? Estar listo, o sea, literalmente, ¿ya? Para mí, la verdadera prueba de un ministro, ¿verdad?, de su llamado, ¿verdad?, de su fidelidad al Señor, es cuando de verdad está listo a renunciar a su propia vida para dedicarse por entero. Y si eso significa entregar literalmente la vida, bueno, al final la vida no es nuestra, es la de Él, es de Dios, ¿no? ¿Sí? Ya está, ¿no? Pero debe estar listo para entregar su vida por ser fiel al llamado de Dios. Sí. Ok. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a dar gracias al Señor. Alguien que le dé un aplauso a nuestro Dios en este día.